Hello, this is Professor William Mora speaking. I hope you are all doing well. Alguien me preguntó, ¿cómo se debe aprender un idioma, especialmente en inglés? Y es una pregunta excelente y muy práctica y generalmente pues yo le doy una guía a la mayoría de mis estudiantes, como obviamente es el método para estudiarlo adecuadamente. Es comprensible que busca una guía clara, ya que el mundo del aprendizaje de idiomas está lleno de métodos milagrosos y promesas exageradas de algunos, de los cuales obviamente no cumplen ninguna. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, cuando yo estudié en el Instituto Meyer, recuerdo que mis profesores me dieron esta guía y la he compartido con algunos estudiantes y ha funcionado adecuadamente. Sí, espero pues que le pueda ayudar a la mayoría de mis alumnos actuales, ya que algunos se encuentran estudiando esa área con algunos colegas de las mismas instituciones de las cuales obviamente yo me encuentro trabajando. Entonces, solamente se requiere bastante disciplina, ser persistente en la práctica es lo primero que recomiendan. Y eso le digo obviamente a quienes me han pedido mi ayuda. Si uno no practica, no persiste, pues es muy difícil que uno pueda dominar el idioma en sí. ¿Ok? Vuelvo y lo repito, que los procedimientos verdaderos y científicamente respaldados para aprender un idioma como el inglés se basan en la adquisición natural del lenguaje, la práctica constante y la inmersión estructurada. Es un método que también se aplica para todos, o sea, para cualquier idioma que uno vaya a estudiar en el momento, ¿bien? Entonces, pues eso es importante que no podamos olvidar esto, o por lo menos lo que acabo de decir. Aquí están los pasos esenciales que me enseñaron obviamente mis profesores, desglosados en etapas lógicas, sin promesas de fluidez en 7 días, como dicen algunos charlatanes en YouTube, porque últimamente ustedes pueden observar y ahí te prometen que un curso en una semana aprendas inglés, viendo que eso no es así, ya que es un idioma como cualquier otro idioma, se requiere de tiempo para aprenderlo. Y ya vamos a ver por qué. Bien. ¿Cuáles son los procedimientos esenciales para aprender el inglés? Vamos a analizarlos y otras que obviamente yo busqué a través de la internet. Entonces, los procedimientos que utilizábamos antiguamente, más los procedimientos que nosotros manejamos, más los procedimientos que nos enseña hoy a través de la red. Entonces, el aprendizaje se divide en 3 fases principales que deben complementarse. Este ya es un método bastante antiguo, que era la fundación, ¿sí? La fundación, la adquisición y producción. Eran los 3 puntos que siempre nos recalcaban a nosotros cuando nosotros íbamos a estudiar este fabuloso idioma. Bien, en la fase número 1 nos dicen en cuanto a la fundación, que es entender y asimilar. Ojo acá, es importante eso. Debemos de entender y asimilar. Si eso no se cumple, pues obviamente no se puede aprender cualquier tipo de idioma. Bien. Eh, el objetivo inicial es crear una base sólida de vocabulario esencial y familiarizarse con la estructura del idioma. Bien, ese es el punto que nos hacen énfasis. Hay un punto importante que es antiguo, que era enfocarse en el input comprensible. Generalmente se conocía como IC, ¿sí? IC, pues input comprensible. Nunca debía de olvidarlo. Yo siempre lo he recordado por IC de los circuitos integrados, ¿sí? Eso es una nomenclatura que se utiliza bastante en electrónica.
IC, pero para aprender un idioma, el IC es el input comprensible, ¿bien? Entonces no vamos a olvidar eso. En cuanto a la definición, ese es el principio más importante. Debe exponerse a material que pueda entender ligeramente entre un 70-80% del contenido, incluso si no conoce todas las palabras. Cuando nosotros vamos a estudiar un idioma, pues lo primero que nosotros debemos de hacer es buscar el vocabulario más común, ¿sí? El más fácil para iniciar. Y luego, poco a poco, lo demás va a llegar por añadidura. ¿Sí? Entonces, no se preocupen por eso. En cuanto a las acciones, comience con contenido diseñado para principiantes. Generalmente lo que son las historias cortas, digamos los diálogos sencillos, que eso sí es importante, hacer bastante diálogos, pero muy sencillitos. Y a la medida que uno va memorizando eso, pues ya uno le va agregando más cosas, o sea, se va aprendiendo más y va ampliando obviamente el vocabulario de acuerdo a la lengua que se vaya a estudiar. Bien, también recomiendan que use subtítulos en inglés, no en español, para películas o series que ya conoce. Si usted ya conoce el contenido de una película, pues no, y ya sabes el contenido, pues no te limites a escucharla en inglés, digo en español y leerla obviamente en español. Solamente dedícate a escuchar y leer en inglés. Esa es una manera muy efectiva para poder aprender el idioma. Poco a poco, pues el idioma va entrando. ¿Listo? Priorice el escuchar, o sea, lo que es la parte del listen o listening y el leer, el reading en esa fase. Eso sí es importante, escuchar y reading, el leer. Bien, entonces es importante que estemos enfocados en esos dos asuntos, tal como nosotros aprendimos el español. Priorizar el vocabulario de alta frecuencia es importante. En cuanto al mito, es aprender listas interminables de palabras al azar. Sí, generalmente cuando uno dice window y que la repite varias veces, pues ya sabemos que es ventana, o door, puerta, o ceiling, techo, o lámpara, en fin, pero entonces irla repitiendo y buscar al azar. ¿Listo? Chair, silla, en fin, eh, table, mesa, y así sucesivamente. Ok. En la realidad, pues obviamente el 80% de lo que se dice en inglés utiliza solo unas 3.000 a 5.000 palabras. Las palabras más comunes, bien, lo que ya había dicho anteriormente. En cuanto a acciones, tenemos, utilice obviamente listas de vocabulario de alta frecuencia o high frequency words o academic word lists. ¿Sí? En cuanto a academic word list, quiere decir lista de palabras académicas y high frequency word, pues vocabulario de alta frecuencia en sí, eso es lo que traduce. Entonces hay que tener en cuenta eso. Aprenda las palabras dentro de un contexto. Frases u oraciones completan, no de forma aislada. Bien, entonces por favor, para que tengan en cuenta eso y no se les vaya a dificultar en el momento en que ustedes estén estudiando inglés con sus profesores. Bien, entender la gramática funcional, en este caso lo que es el mito, memoriza reglas complejas y tablas de verbos. Bien, los verbos sí es importante. Por decir, uno siempre dice jugar, en inglés play, aunque a veces también play sirve para tocar. I play piano, yo toco el piano. I play soccer, yo juego fútbol. Entonces, pues hay que irlo relacionando, pero entonces no es tan difícil. Eso se va memorizando a la medida que se va entrenando. Eso lo van viendo ustedes con sus profesores. Entonces lo importante es los verbos, como eat, que es comer, ya lo que acabamos de escuchar antes, listen, escuchar, see, ver, bueno, etcétera, etcétera, o writing, escribir, bueno. La realidad
digamos, la gramática debe verse como la arquitectura del idioma, no como un examen. Ojo acá, vuelvo y lo repito, la gramática debe verse como la arquitectura del idioma, no como un examen. Por favor, eso de que le digan a ustedes que la gramática no es importante, eso es mentira. Sí es importante y por lo tanto se debe respetar. En cada uno de los idiomas tiene su propia gramática. Bien, lo mismo que el español. Entonces es un error decir que la gramática no es importante y por eso obviamente nuestros profesores no lo exigen. Generalmente yo escucho a los profesores diciéndonos lo mismo. Entonces, por favor, no se dejen engañar ahí. En cuanto a las acciones, concéntrese inicialmente solo en las estructuras básicas, por ejemplo, el ejemplo presente simple, el pasado simple y el futuro con will. Bien, eso es lo más importante. Desde que ustedes aprendan esas 3 reglas ya es más que suficiente. Ok, observe y aprenda cómo se usan las estructuras en el IC. Bien, ya sabemos qué es, que está consumiendo en lugar de solo estudiar la regla. Bien, entonces, pues no se preocupen tanto de eso en tanto las reglas. Lo importante es ir entrenando e ir memorizando lo máximo. Bien, ahora pues no olvide que el ICE pues es el limpo comprensible, por favor. Bien. ¿Qué más les digo yo acá? En cuanto a la fase 2, la adquisición, práctica de procesamiento, eso sí es importante. Una vez que tiene una base, debe entrenar su cerebro para procesar el idioma de forma activa, lo mismo que nosotros decimos con el español. Entonces, por favor, uso de la repetición espaciada, el space repetition, también es importante, repetir por espacios, bueno, en fin. El propósito es la forma más eficiente de transferir vocabulario de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, quiere decir cuando ya nosotros memorizamos. Bien. Memoria a corto plazo es mientras uno escuchó, pero no se entrenó y se olvidó. Entonces eso es lo que nosotros llamamos memoria de corto plazo. Pero lo que se entrena y se practica y se memoriza, entonces ya le decimos memoria a largo plazo. En cuanto a acciones, utilice aplicaciones como Anki, eso ya es moderno, Memrise o Quizlet, que le muestran el vocabulario justo antes de que lo olvide. Bien, entonces es una ventaja de trabajar en las plataformas o con estas aplicaciones, ya que nosotros antiguamente, yo recuerdo muy bien que cuando yo estaba en el Meyer, me tocaba tener unos cassettes y unos libros, ¿sí? Entonces, con una grabadora colocábamos el cassette y constantemente íbamos entrenando en el libro, íbamos leyendo, íbamos escuchando y leyendo al mismo tiempo. Y también nos recomendaban transcribir, pues para ir memorizando. Aunque a veces al principio se cometen bastantes errores, eso es normal, pero de ahí es donde se aprende bien. Bueno, ahora viene otra que revise obviamente las palabras, frases y estructura de forma gradual a lo largo del tiempo. También recomiendan eso, ¿bien? En la práctica del shadowing, que es el espejo, vamos a ver la definición. Escuchar una grabación de un nativo y repetir exactamente lo que dicen, al mismo tiempo lo que dicen como si fuera su sombra. ¿Listo? Pues me lo repito, vean esto, parece un trabalenguas. Escuchar una grabación de un nativo y repetir exactamente lo que dicen, al mismo tiempo que lo dicen como si fuera su sombra. Listo, escucho y repito, ¿sí? Entonces de esa manera yo voy tratando de aprender también. Hay que hacerlo. No se preocupe por los errores, como les dije yo anteriormente. En cuanto a los beneficios, mejora instantáneamente la pronunciación, la entonación y el ritmo natural, lo que se llama prosodia del inglés. Bien. Ayuda a conectar el sonido con el significado, que es lo más importante aquí.
En la sexta parte, escribir diarios o resúmenes sencillos. Eso sí es importante hacer. Traten de tomar literatura en inglés y traten de hacer un resumen. No importa que hayan errores. Eso, a través de los errores es que se aprende. Bien. El propósito, activar el idioma de forma escrita. Sí, hay que hacer prácticas de escritura porque si no tampoco se va a aprender, mucho menos para leer. En cuanto a las acciones, escriba cada día 3 o 5 oraciones sobre su día, lo que comió o lo que está aprendiendo. I learn English. Sí, estoy aprendiendo inglés. Y todos los días es que I learn English hasta que lo memorice, perdón. Por decir, I eat hamburger. Entonces yo estoy comiendo hamburguesa. Y todos los días hago lo mismo hasta que memorice la frase bien. Yo hace mucho tiempo que no practico el inglés. Pues piensa uno que se ha olvidado, pero cuando está al lado de un nativo como que trata de florecer la información en el cerebro. Bueno, la meta no es la perfección, sino la producción, es lo importante ahí. Si no sabe una palabra, pues búsquela. Hoy en día tenemos la internet, eso es una ventaja. Antiguamente nosotros teníamos que tener un diccionario y a veces estos diccionarios no traían las palabras, nos tocaba asimilar. Entonces, hoy en día no, hoy en día con la internet se busca la mayoría de las palabras. ¿Listo? Y memorizarla hasta que la memorice. Entonces ya cada vez que uno ve la palabra uno dice ya sabe cuál es la traducción o qué quiere decir. En la fase 3 hablan de la producción, fluidez y uso real. Aquí es donde el idioma deja de ser un conocimiento y se convierte en una habilidad. Esa es la ventaja de esto. En el séptimo paso dicen priorizar la conversación, el intercambio real. Por ejemplo, en el caso del mito de los youtubers, podrás hablar sin practicar, pues eso es como difícil. ¿Cómo se puede hablar sin practicar? Voy a aprender electrónica sin practicar, pues muy difícil. No podemos ensamblar ningún circuito, eso es un engaño, es pura mentira. Bien, entonces siempre nosotros vamos a necesitar de prácticas. Bien, entonces eso es importante, la práctica. Y a través de la práctica hace al maestro, como nosotros decimos aquí en Colombia. La realidad, la única forma de volverse fluido hablando es hablando bien. Si yo no hablo, pues grave, porque ¿cómo voy a entrenar los músculos si hay que hacer un entrenamiento también en cuanto a sonidos y todo? Porque en inglés va a cambiar muchos sonidos. Es como a mí, por ejemplo, me queda difícil hablar stop, stop, stop. Y uno dice stop, y no, eso no se puede pronunciar como una S. Ese es stop, y ya. Listo, entonces pues hay que ejercitar también esa parte. Entonces, ojo con eso porque ellos siempre van a tener esos inconvenientes con sus profesores. La fluidez no es conocimiento, es una habilidad muscular y mental, como lo estaba diciendo anteriormente, ¿ok? En cuanto a acciones, busque compañeros de intercambio lingüístico, o sea, lenguaje exchange o language exchange en línea, ¿bien? Por ejemplo, como digamos, yo quiero aprender alemán, pues busco un alemán en línea. Resulta que si alemán quiere aprender español, pues yo le enseño mi lengua y él me va a enseñar su lengua, ¿sí? Lo mismo sucede con el inglés o con cualquier otro idioma. Bien, yo lo hablo de manera general porque así fue como nos enseñaron a nosotros, como es que nosotros debíamos de aprender cualquier lengua. Bien, entonces siempre recomiendan que busque compañeros de intercambio lingüístico, lo que se le llama language exchange en línea. Bien. Contrate un tutor de conversación, no necesariamente un profesor titulado, sino un hablante nativo paciente para secciones regulares. Bien, de cualquier hablante te puede ayudar. Algo parecido como lo que yo acabé de decir anteriormente. Bien. Bueno, no se preocupe por los errores, he venido diciendo, no se preocupe por los errores. ¿Sí? ¿Por qué? El error es la herramienta más valiosa para el aprendizaje. Ojo ahí, el error es la herramienta más valiosa para el aprendizaje.
Eso lo vemos en electrónica. Cualquier error que cometa un alumno, pues él va aprendiendo. Resulta que el alumno se equivocó y tiene la escala en ohmios y fue a medir un voltaje, quemó el instrumento, pues cometió ese error. Ya la próxima dice, no, esa escala ya no la puedo utilizar para medir voltaje porque quemó el instrumento. Entonces ya va a tener más cuidado. Entonces gracias al error él aprendió y ya no lo va a volver a hacer. Bien, entonces así pasa con el inglés. Si hubo errores, no se preocupe, mejor voy a mirar a ver cuáles fueron los errores y tengo que irlos corrigiendo. Hay que corregir y corregir poco a poco. Bien, en cuanto a, digamos, en el octavo paso, la inmersión proactiva. Vamos a ver cuál es la definición de la inmersión proactiva. Es rodearse del idioma haciéndolo parte de su vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles serían las acciones en esto? Cambie la configuración de su teléfono, computadora y redes sociales a inglés, en lugar de estarles leyendo en español, pues llévelas directamente a inglés y ahí van aprendiendo poco a poco, sin ningún problema, de una manera mucho más rápida. Escuche, obviamente, el podcast en inglés mientras hace ejercicio o viaja. Bien, eso es importante también. Piense en inglés, incluso por unos segundos, al realizar, Al realizar tareas sencillas. Yo puedo decir, this day is very beautiful. Este día es muy bonito, pero pensarlo en inglés. This day is very beautiful. Yes. Oh, this woman is very pretty. Oh, it's pretty. Yes. Así, bueno, esta mujer es muy hermosa. En fin, tantas cosas. Bueno, ya la clave de oro en todo esto, perdón que mire así, pero es que estoy mirando que no se me apague el micrófono porque entonces no va a quedar grabado el sonido. Entonces vamos a ver la clave de oro, en la consistencia. El error más común no es el método, sino la inconsistencia. Obviamente, si yo no practico, ¿cómo aprendo? Muy difícil. Quiero reparar motos eléctricas, quiero reparar patinetas eléctricas, pero no quiero estudiar física, no quiero estudiar matemática, no quiero estudiar electrónica, entonces ¿cómo va a aprender? Entonces toca practicar y aprendiendo desde lo más básico para llegar a lo más avanzado, ¿sí? Por favor, entiendan eso. Bueno, agradezco obviamente su colaboración de ustedes por estar en silencio ya que estamos grabando este video. Bien, en último obviamente tenemos la consistencia. El error más común no es el método, sino la inconsistencia. Bien, entonces por favor hay que ser un poquito más persistentes, hay que ser persistentes. Ya no lo vayan a olvidar. Ok, bien. Ahora también dice que son 15 minutos diarios de práctica concentrada y bien dirigida. Son más efectivos que 4 horas intensivas una vez a la semana. Bien, entonces miren, con 15 minutos todos los días uno va aprendiendo, pero obviamente si yo estoy consciente, si estoy concentrado en lo que estoy haciendo, si estoy mirando el error y estoy corrigiéndolo, ¿ok? Entonces eso es lo importante a llevar a cabo en realizar esto. Bien, no siendo más nada, ya voy a finalizar con este video, si no se me hace muy largo. Espero que pues obviamente haya quedado muy claro cómo es el procedimiento o cuál es el procedimiento que nosotros debemos de tener para aprender un idioma, ¿no? Ya sea alemán, inglés, chino, lo que ustedes quieran aprender, obviamente, porque cada uno de ustedes van a viajar en diferentes sitios. Entonces, pues, esos son los métodos, ¿sí? Bueno, por mi parte es todo. Obviamente, para quienes están viendo el video, les recuerdo, soy el profesor William Mora. Muchas gracias, obviamente, por su atención. Y, obviamente, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.